Vamos a explicar el procedimiento de certificación de una estación radioeléctrica. Comencemos por la fase 1, en la cual realizaremos una serie de medidas en banda ancha para determinar si los niveles de campo superan unos ciertos umbrales, que en nuestro país están marcados por la Orden Ministerial CTE-23 del 2002 y por el Real Decreto 1066 del 2001. En primer lugar, hemos de determinar los puntos en los que se van a realizar estas medidas. Para ello, será necesario considerar los puntos sensibles que podamos tener en el área de influencia de la estación y además será necesario realizar al menos una medida por cada sector, con la finalidad de disponer de un conjunto de medidas a diferentes distancias y en distintas orientaciones con respecto a la antena transmisora. Una vez determinados los puntos en los que vamos a realizar el estudio, comenzaremos la explicación del procedimiento de medida que vamos a seguir en cada uno de ellos. Cabe la pena mencionar que lo adecuado sería la utilización de un trípode para poder alejarnos de la sonda de canal y no interferir en su medida. La sonda radioeléctrica realiza medidas de campo eléctrico y magnético de todas las radiaciones que se producen entre 50 MHz y 3,5 GHz. Pulsando la tecla verde central la encendemos y comenzamos a observar medidas instantáneas de campo en unidades de voltios por metro. La propia sonda ajustará las unidades de la medida adecuadamente para mostrarlas en pantalla. Realizaremos con ella un barrido en altura entre 0 y 2 metros, con el fin de localizar el valor máximo instantáneo de campo. Una vez localizado, mantendremos la sonda en esa posición y pulsando el botón Max AVG configuraremos el dispositivo en modo Average, en el cual realizaremos un promedio de la medida instantánea que va capturando. Nos mantendremos en esa posición hasta que el temporizador que activa la sonda de campo alcance los 6 minutos, que es el tiempo que se considera que tarda en estabilizarse la medida. Acto seguido, podremos pulsar el botón Hold para congelar la pantalla y anotar así el valor medido. No nos podemos olvidar de medir el azimut de la dirección formada por el punto de medida y la estación transmisora. Para ello, utilizamos la brújula. También debemos medir la distancia que forma el punto de medida con la estación transmisora. Para ello, utilizamos el medidor láser. En el formulario adjunto se anotará todos los valores para el conjunto de puntos seleccionados, que en cualquier caso deberá constar con un mínimo de 5 medidas. Dicho formulario se completará con los valores de los niveles de decisión para la frecuencia en la que estamos trabajando. En nuestro caso, como se trata de una antena UHF, será de 434 MHz. Si los valores del campo medido no superan los niveles de decisión, estamos en condiciones de certificar la estación radioeléctrica. Los niveles de decisión están 6 dB por debajo de los niveles de referencia. Aquellas medidas que superen los niveles de decisión pasarán a estudiarse en la fase 2 del proceso de certificación. Si tras la campaña de medidas realizada en la fase 1 se ha localizado algún punto donde el nivel de campo detectado supera el umbral de decisión establecido por el Real Decreto, se hará necesaria una segunda fase de medidas. La sonda empleada en la fase 1 integra la potencia recibida en todo el espectro y su antena es isotrópica, por lo que no es posible determinar si, en dichos puntos, la superación de los niveles establecidos se debe a la estación que se desea certificar o a otra estación cercana. Por eso, se debe utilizar un analizador de espectro, que es capaz de detectar qué nivel de señal, campo eléctrico o potencia está presente en cada frecuencia dentro de la banda de estudio, conjuntamente con una antena que deberá estar calibrada para dicha banda, es decir, de la que necesitaremos conocer su factor de antena. Tras la ventana se puede ver la estación transmisora que deseamos certificar. Supondremos estar en un punto en el que el nivel de campo supera el umbral de decisión estudiado en la fase 1. Una vez conectada la antena receptora al analizador de espectro y situado este en la banda de interés, localizamos las señales presentes en dicha banda, en este caso una única componente espectral en la frecuencia de 434 MHz. La antena receptora es directiva, teniendo mayor ganancia de recepción en la dirección perpendicular a las varillas, por lo que tendremos que variar su orientación tanto en elevación como en azimut para encontrar el nivel máximo de señal. Esto se hará de forma pausada y lenta, puesto que el barrido del analizador es lento.
Ya que distintos máximos de señal pueden corresponder a distintas orientaciones de la antena, será necesario que el analizador memorice los valores máximos que va detectando. Tras el tiempo de observación determinado en la normativa, obtenemos la lectura de campo eléctrico máximo de cada portadora. A continuación, habrá que determinar si los valores medidos superan los umbrales fijados en la normativa. A la frecuencia de nuestra señal, tenemos este valor de nivel de referencia y este factor de antena, gracias al cual podremos eliminar la dependencia con la distancia. El umbral de decisión está situado 40 dB por debajo de este valor. Y por fin comprobamos que el valor medido no supera este umbral. Este proceso se repetirá con todas las señales presentes en la banda bajo estudio. La información pertinente ha de volcarse en el informe de medidas descrito en la normativa. Por último, si todas las señales que superen el umbral de los 40 dB por debajo del nivel de referencia verifican esta ecuación, la estación quedará certificada. Nuevamente, supondremos estar en un punto donde se han superado los niveles de referencia estudiados en la fase 1. Con el analizador situado en la banda de interés, buscamos un canal activo y nos centramos en él. Dada la naturaleza pulsante de la señal Wi-Fi, en lugar de buscar máximos del campo eléctrico de señal portadora, buscaremos la potencia media de canal. En este caso, la ganancia de la antena es máxima alrededor del monopolo y mínima en el eje longitudinal, por lo que habrá que orientarla adecuadamente para obtener el valor promediado máximo. A partir de la frecuencia central obtenemos el factor de antena transmisora y con este valor podremos convertir la potencia medida en un valor de campo eléctrico. Para saber si se supera el umbral de decisión estipulado en la normativa, procederemos como anteriormente, teniendo en cuenta las unidades de campo y que el valor de referencia y el factor de antena varían.